ayudar ahí para que todos lo puedan ver. La frase del mes es que la cultura de la iglesia, ya sabemos que no se limita a cómo es un edificio. Un edificio puede ser bonito por fuera, lujoso tal vez, pero eso no da la cultura que realmente debe tener la iglesia. Sino dice que refleja en la vida de sus miembros y de las relaciones que hay en sus miembros. Eso es lo que hace ver la cultura, porque la cultura se ve. Debemos recordar que somos una familia, y esto es clave, hermanos, por eso están marcados por ahí. Somos una familia, fue uno de los puntos, creo, del primer tema que tocamos, ¿no? Somos una familia nacida del Espíritu Santo. Somos una familia nacida del Espíritu, transformada por el Evangelio para ser una comunidad que vive más allá de sí misma. Es importante también saber que precisamente esa comunidad tiene que florecer en unidad, tiene que honrar y agradecer y tiene que expresar gozo y generosidad. Algún texto va a decir abundante generosidad, exageración de generosidad, ¿no? Entonces, en realidad, así como el gozo que lo va a describir el apóstol Pablo en algún momento, ¿no? Y esto tiene que traer algo que es importante: un impacto hacia nuestro entorno. Siempre vamos a recordar, todos nosotros tenemos a alguien a quien influir. Usted no puede decir que no, todos tenemos a alguien a quien influir. Y por lo tanto, si hablamos de una comunidad viva, tenemos que ver que el libro del Hechos de los Apóstoles va a trazar la aplicación de la doctrina cristiana en la historia de la iglesia como una comunidad viva. Escuche bien, una comunidad viva. Y vamos a ver por qué se llama una comunidad viva. Ahora, este pasaje, amados hermanos, describe el trabajo histórico ideal de Dios para esta primera iglesia local. Escuche bien, es el trabajo histórico del ideal de Dios. Es el ideal de Dios porque es el que mueve su Espíritu Santo para hacer toda su obra. Ya hemos dicho cuántas veces que el libro de los Hechos de los Apóstoles, el mejor nombre que debería tener, dicen los autores, no es Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, que fueron hechos a través de los apóstoles, porque fue el obrar del Espíritu Santo que hizo todas esas maravillas. Y describe la comunidad recién nacida en su mejor momento. El libro de Hechos lo que nos va a mostrar es eso, el mejor momento de la iglesia, cuando la iglesia poseía, y escuche bien, una devoción, una pasión al Señor resucitado. Yo quiero que usted se transporte nada más si usted hubiera sido un discípulo en esa época. ¿Qué hubiera hecho si usted hubiera pasado ese momento de crisis, de haber visto al Señor, haber sufrido, padecido, haber sido resucitado, tu fe afirmada a pesar de la persecución? Eso es lo que tenían estos discípulos en su corazón, una devoción, porque al resucitar Cristo, ellos se cimentaron en la palabra para dar por cierto que todo lo que dijo el Señor se iba a cumplir un día. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por eso también? Amén. Hoy vamos a ver de una manera breve, pero rápida, 3 dimensiones distintivas que tenían los miembros de esta comunidad viva. Escuche bien, 3 dimensiones distintivas, lo que distinguía a esta iglesia viva. Lo primero es sus deberes espirituales. En otras palabras, sus responsabilidades. Yo quiero que no te pierdas nada de hoy, porque en realidad, si lo entiendes bien, hermanos amados, vamos a ser esa iglesia viva y Dios va a bendecir esto, hermanos. Este lugar no va a poder contenerse para poder soportar a todos los que el Señor va a traer. Los deberes espirituales, nuestras responsabilidades, es lo primer distintivo que tenía esta iglesia. Al ser una comunidad viva, estaba, hermanos, cimentado por la devoción a aquellos deberes espirituales. Hermanos amados, cosa que tal vez en nuestros tiempos ahora nos cuesta tanto, los deberes espirituales. Y hemos reducido nuestra vida muchas veces a un día como hoy, a separar 2 horas para el Señor. Y es más, el día que nos toca servir, 3 horas para el Señor. Sin embargo, las disciplinas espirituales van mucho más allá de eso. Y lo vamos a ir viendo justamente al transcurso de lo que vamos a ir hablando.
Y estas identidad que tenía la iglesia por practicar estos deberes espirituales realmente les hacía fuertes cada día. Esta iglesia, aunque sin tener elementos culturales de éxito, porque era la primera, ellos no tenían a dónde mirar. Como de repente ahora los que trabajamos en diferentes industrias vemos y decimos, vamos a ver cómo le fue a otra empresa, a otro dentro de mi rubro y ver cómo aplicar algo mejor. Ellos no tenían ninguna historia contra qué comparar. No tenían elementos culturales de éxito ni estrategias del mundo, que tal vez nosotros ahora nos apoyamos de la tecnología, de repente de la forma de atraer a la gente, del marketing. Eso no tenían ellos. Sin embargo, ellos estaban dotados con cada componente necesario para lograr los propósitos del Señor. ¿Dónde radicaba esto? Para que tengan éxito en sus disciplinas espirituales. Y es algo importante que resaltar también, que en primer lugar, esta comunidad era una comunidad salvada por el Señor. Y se tenía claro la identidad. Los que eran salvos, había una palabra que se repite acá, que es perseverar. Es interesante saber, hermanos, que el que es salvo persevera hasta el fin. Este término perseverar es muy importante que podamos entender. Versículo 42, primera parte, dice que ellos perseveraban en primer lugar. Y perseverar significa mantenerse firmes y constantes en una manera de ser o una manera de obrar. Vale decir, hoy eran cristianos, mañana en la persecución eran cristianos, pasado en la crisis eran cristianos, en la abundancia eran fieles cristianos y ellos eran inamovibles. Eso era una de las características que daba a entender que estos hombres y mujeres de Dios era una comunidad conformada por hombres y mujeres salvas. Así que, amados hermanos, la palabra del Señor nos va a hacer ver a través de este pasaje que solamente los que son auténticos en su fe perseveran. Ahora, el Señor en el libro de Juan capítulo 8, versículo 31, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El que persevera en la palabra, el que persevera en el Señor, se convierte en un verdadero discípulo del Señor. Ahora bien, ¿cuáles eran estos deberes espirituales que tenían esta iglesia, esta comunidad viva? En primer lugar, su primera responsabilidad era ser una comunidad bíblica. Ahora, dice la palabra en el versículo 42b, perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Dios levantó hombres que Dios capacitó, que Dios inspiró y que Dios a través de ellos trajo la doctrina para que puedan no solamente ser salvos, sino permanecer hasta el fin. Y amados hermanos, cuando nosotros vemos que debemos de ser una comunidad bíblica, vemos que el Señor levantó a través del tiempo hombres y mujeres idóneas para este propósito. Y miren lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Pablo a Timoteo le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a cualquier hombre. ¿Así dice? No, ¿verdad? Dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En otras palabras, la doctrina de los apóstoles tenía que traer crecimiento espiritual. Tenía que traer fundamento espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 va a decir también ese deseo que tiene que tener todo cristiano salvo, todo cristiano que quiere crecer. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Así que, hermanos amados, la palabra de Dios pura y limpia nos hace crecer para salvación y cuánto le damos la gloria a Dios porque así edificamos nuestras vidas. Amén. Pablo también en el libro de los Romanos va a afirmar lo siguiente. Va a decir que nosotros, precisamente si queremos ser una comunidad bíblica,
nos va a recordar que no debemos de conformarnos a este siglo. Lo decía en su tiempo, lo recordamos también ahora porque el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de nuestro entendimiento es clave para que entendamos el propósito de Dios. ¿Por qué muchas veces andamos, hermanos, sin rumbo? ¿Por qué andamos sin propósito? ¿Por qué no sabemos qué hacer en el momento crítico, en el momento de decisiones, donde somos puestos a prueba? Porque nuestra mente muchas veces no ha sido renovada por la palabra del Señor. Y no hemos entendido cuál es la voluntad de Dios, que por cierto es agradable y perfecta, dice la palabra del Señor. Es la única que nos puede llevar a un buen fin, a lograr nuestro propósito. Una iglesia que cumple sus deberes espirituales también o sus responsabilidades se enfoca en ser una comunidad de comunión. Dice la palabra del Señor en el versículo 42, tercera parte, dice que ellos perseveraban en la comunión. Y la comunión, que es la palabra koinonia, ¿no? Significa que significa camaradería, significa tener todo en común. Y el Señor estaba demandando, estaba enseñando a su iglesia que vivan en esa koinonía, porque de esa manera se podían estimular a ser santos, a ser fieles al Señor. La koinonía no solamente era para compartir cosas, sino realmente para fortalecerse juntos. La Biblia dice que todos los días se reunían en las casas, se reunían en el templo y se reunían para adorar, para alabar y también seguramente para fortalecerse de las muchas crisis que cada ser humano puede tener. Solamente un cristiano maduro, un cristiano lleno de Dios, puede dar un buen consejo a alguien que lo necesita. Amén. Entonces la comunión es tan importante. Por lo tanto, debo recordar lo siguiente, que un cristiano que no participa en la iglesia no tiene ninguna excusa. Todo cristiano salvado tiene el deber de involucrarse y vivir en koinonía. Es el modelo de Dios, es el diseño de Dios. Esa comunión es permanente, hermanos amados, porque nuestra vida eterna, compartida con otros creyentes, será para siempre. Amén. Así que, hermanos, busque siempre tener una buena comunión. Si tienes algo contra alguien que no tienes arreglado, te animo a buscar arreglarlo, porque lo vas a ver para siempre. Así que mejor te arreglas, porque arriba no va a entrar rencillas por si acaso. Amén. Amén, hermanos, buscamos la comunión. Muy bien. Otra de los deberes espirituales importantes es ser lo que tenía que ser esta iglesia, lo que mostraba ser, era ser una comunidad centrada en Cristo. Dice, perseveraban en el partimiento del pan. Y qué interesante es que cuando nosotros pensamos en el partimiento del pan, lo primero que pensamos es comunión solamente para compartir cosas, para compartir una comida, para compartir un tiempo. Sin embargo, esta palabra en el griego va más allá, porque este partimiento del pan del que habla, está hablando de lo que el Señor un día enseñó antes de irse. ¿Que le recordó? ¿Se acuerdan? Le dijo, ya no estaré más con ustedes. Esta va a ser la última vez que voy a beber de este vino, de compartir este pan. Pero quiero que lo hagan siempre, ¿no? Hasta que yo, un día, regrese. Nos recuerda nuestra comunión con Dios. Nos recuerda nuestro compromiso con Dios. Nos recuerda que siempre debemos estar conectados y vivir para el Señor. El Señor lo hizo antes de irse a sacrificarse. El Señor estaba dando un ejemplo, aún en su proceso de sufrimiento, antes de ir a la cruz, y le estaba diciendo, yo voy a padecer por ustedes. Así que no se olviden que mi muerte y mi resurrección no será en vano. Así que ustedes
después tendrán que ir y predicar mi evangelio. Así que, hermanos amados, cuando nosotros vemos aquí y recordamos precisamente 1 Corintios, el capítulo 11, el apóstol Pablo lo va a recordar cada vez que nosotros también aquí, cada primera de semana lo hacemos. Compartimos la cena del Señor y nos comprometemos a ser fieles al Señor y anunciar su venida hasta que Él venga. Amados hermanos, el apóstol Pablo va a ir aún mucho más allá. El apóstol Pablo, cuando habla de ser una comunidad centrada en Cristo, él va a decir en Gálatas 2:20, un pasaje que ya lo conocemos de repente hasta de memoria, pero ¿cuánto nos cuesta vivirlo? Dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo le hago una pregunta. Si debemos ser una comunidad que vive crucificada con Cristo, ¿cómo tiene que ser nuestra vida? ¿Realmente estamos viviendo para Cristo? ¿O sufrimos aún cuando por la causa de Cristo tenemos que estar sirviendo? Tenemos que estar sacrificando. Y lo que le decía, hermanos, vivir para Cristo no es venir un domingo nada más. Vivir para Cristo no solamente es levantar mis manos, porque la canción es bonita y me hace sentir. Vivir para Cristo es realmente desprenderte y dar tu vida a pesar de la persecución, a pesar de las crisis, a pesar que en el trabajo cada día se van levantando ideologías que no concuerdan con la palabra de Dios y tú eres el único valiente que dices, es que así no es porque el diseño de Dios es de otra manera, y eso trae bendición. Amado hermano, vivir para Cristo va mucho más allá de mi comodidad, sino estar dispuesto a yo morir por Cristo. La otra responsabilidad de esta iglesia era ser una comunidad de oración. Y amados hermanos, podríamos decir que esta es nuestra gran debilidad en todas las iglesias. Esta es nuestra gran debilidad en la mayoría de cristianos. Y me incluyo porque tengo que mejorar también eso en mi propia vida. Sin embargo, amados hermanos, la Biblia nos enseña que en el modelo ideal de esta primera comunidad de creyentes salvos, dice que ellos perseveraban cada día en las oraciones, en las casas y en el templo. La primera hermandad participaba con entusiasmo y persistencia. No se tenía que hacer como ahora, ¿no? Hermanos, entremos a la reunión de oración, que a veces lo dejamos a Javiercito solo con su esposa. Y hermanos amados, acá somos cerca de 100 personas. Y es triste, lamentable, que nosotros no tengamos ese deseo de querer, aunque sea integrarnos a través de la oración. Y tenemos que mejorar. Porque, amado hermano, estamos hablando de disciplinas espirituales, las que mueven la mano de Dios. Es más, alguien va a decir que es un deber crítico la oración y que la oración es el fino nervio que mueve los músculos de la omnipotencia de Dios. ¿Por qué la iglesia era poderosa en esos tiempos? ¿Por qué la iglesia hacía milagros? ¿Por qué venía mucha gente por querer escuchar de Dios, a pesar de la persecución? Porque era una iglesia que dependía completamente de Dios en la oración. La palabra dice que los hombres eran transformados, eran restaurados, eran sanados, porque eran hombres de Dios que buscaban la presencia de Él en todo tiempo. ¿Será que por eso vivimos, hermanos, vidas un poco débiles? Porque no oramos. No vemos resultados porque no oramos. A veces nos dejamos ser presa de la ansiedad. Yo le decía a mi esposa cuántas veces, ¿no? A veces yo también, de repente, quiero lograr algo. Me entra la ansiedad. Y de repente, en algún momento, mis ojos se desvían
Y tengo que recordar que tengo que volver al Señor y decirle, Señor, perdóname porque rápidamente me desvío. De repente la crisis o la presión me hizo mirar a otro lado. Pero cuando vienes al Señor, nuevamente el Señor llena tu corazón, te enfoca en el propósito y vuelves a caminar. Juan 14, del 13 al 14 dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. No es mi palabra, no es la palabra de Juan solamente contando acá. Es la palabra de nuestro mismo Señor Jesucristo, quien dijo, si piden, yo les voy a dar. Si tu matrimonio está en crisis, yo lo voy a restaurar si me pides. Si tienes hijos que andan como quieren en el mundo, yo los puedo traer. Amén. ¿Cuánto tenemos que ser confrontados? Que tenemos que ser confrontados. Les decía yo mismo, hermanos amados, tengo que ser confrontado con esto. La iglesia primitiva tomó esta promesa como fuente de la provisión divina para todas sus necesidades. Incesantemente buscó la ayuda del Señor. Ahora, hermanos amados, en nuestros tiempos, como le decía, la iglesia moderna ha descuidado mucho la oración. Y más bien lo que promueven son cosas que no usa el Espíritu. Por ejemplo, puede atraer gente los conciertos. Puede atraer gente un programa muy bonito. Un lugar muy armado, muy presentable. Es más, hasta a veces, nuestro corazón de repente sin darse cuenta, queremos preparar un lugar como para agradar a la gente, sin saber que el poder de Dios es el que va a mover los corazones. Sin saber que la oración de un pueblo va a hacer que hasta al hombre más duro va a ser quebrado. Así como un día Pablo fue quebrado. El Señor le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No vas a ganar. Y Pablo tuvo que decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? La segunda dimensión que vemos en el libro de Hechos 2, 42 al 47 es el carácter espiritual de la iglesia. Primero hemos dicho, su dimensión primera es las disciplinas espirituales. Una iglesia sin disciplinas espirituales es una iglesia muerta. ¿Estamos de acuerdo? Sin disciplina espiritual es una iglesia muerta, sin palabra, sin oración, sin comunión, sin integración. Es una iglesia muerta. Y lo segundo que podemos ver en este pasaje es que la iglesia mostraba su carácter espiritual, en otras palabras, su verdadera identidad. Y el carácter justamente se forma por las prácticas espirituales. Tú eres lo que practicas. Amén. Tus reacciones son lo que vives en el interior. Mis reacciones son lo que yo vivo en el día a día. Mi compromiso con Dios se refleja en mi disciplina espiritual. Mi obediencia a Dios se refleja en mi disciplina espiritual. Mi sujeción a mis autoridades se refleja en mi disciplina espiritual, porque primero obedezco a Dios y me sujeto. Mis victorias comienzan desde mi disciplina espiritual. Por lo tanto, es importante que ese carácter que identificaba a la iglesia, a la primera iglesia, le hacía ver como una iglesia, como una comunidad que inspiraba temor. ¿Inspiraba temor? Sí, hermano, inspiraba temor. Y claro, para muchos, el temor es ese temor de miedo terrorífico, ¿no? Cuando algo asusta, ¿no?
de repente de una manera inesperada. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más profundo. Dice el versículo 43, primera parte, y sobrevino temor a toda persona. Una iglesia espiritual muestra una identidad, un carácter que viene de Dios. Y si viene de Dios, entonces esa iglesia va a ser una iglesia santa, una iglesia genuina, que vive en el modelo de Dios, donde el pecado no puede estar. Por lo tanto, hermanos, toda esa gente era confrontada. Vemos a un Bernabé lleno de Dios, que Dios le movió a vender una de sus propiedades, una de sus herencias, y lo entregó a los pies de los apóstoles. Y dice la palabra que eso lo usaron para repartir según la necesidad. Un hombre por agradar a Dios, por vivir para Dios, por vivir para Cristo. Pero por otro lado había un Ananías y Zafira, que querían tener gloria en vez de tener un corazón sano delante de Dios. Y su pecado les llevó a querer engañar al Espíritu Santo. Y el resultado fue que tanto Ananías y Zafira cayeron muertos delante de Pedro. Eso trajo temor. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Dios no podemos jugar. Con las cosas de Dios no podemos jugar. Y esas cosas, las sanidades, los milagros, el poder que hacían los apóstoles, la gracia que se daba para sanar, todo eso trajo mucho temor, porque era un pueblo distinto. Era un pueblo poderoso en Dios. Antes la mayoría de esos 12 eran mirados como gente del vulgo, gente sin preparación, pero en el poder de Dios eran hombres diferentes. Tenían un carácter claro, un carácter que reflejaba a la iglesia, que hacía que el pueblo sepa que no podía entrar a jugar ahí. Que allí estaba Dios mismo obrando en medio de esa iglesia, en medio de esa comunidad. Y todo eso lo podemos ver, amados hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 5, del versículo 5, en el versículo 11 también, los que han tenido la oportunidad seguramente de leer en estos días. Ahora, ese mismo temor reverente, hermanos, tiene que haber en nuestras vidas. ¿Cuántas veces el Señor te llama a poder involucrarte en las cosas santas? Y tal vez livianamente nosotros nos metemos a jugar con Dios. Tal vez podemos estar sirviendo a Dios y podemos estar llevando una doble vida. Y un día Moisés estaba delante de Dios cuando le llamó. Estaba frente a una zarza. Y le dijo el Señor, quita las sandalias de tus pies porque donde estás es lugar santo. ¿Cuánta gente habría caminado por allí seguramente? No hacía el lugar que sea santo por ser el lugar, sino que la presencia de Dios estaba allí. Por eso, amado hermano, cuando usted está delante de la presencia de Dios, tienes que saber que Él es Dios santo, que Él es Dios celoso, que Él es un Dios así como es amoroso, desea lo mejor para nosotros y nos quiere que andemos en su santidad. Dice el Señor, sé santos porque yo soy santo. Amado hermano, que el Señor desafíe nuestra vida, nuestro corazón. Yo le digo, le hago una pregunta. Cuando usted está acá y viene el domingo, ¿cuál es su actitud que viene? ¿Realmente usted se sienta aquí para adorar al Señor? ¿Se sienta para escuchar palabra de Dios? ¿O aprovecha y dice, mejor voy a responder mis mensajes del trabajo? Voy a ver qué sale en el TikTok, pero sin volumen. Tenemos que entender que estamos aquí en un lugar donde la presencia de Dios está. Amén. Y tenemos que saber, ser conscientes, esa es la palabra, ser conscientes delante de quién estamos para que nuestra adoración sea una adoración genuina y receptiva delante de nuestro Dios. Amén. El carácter de esta iglesia era,
como le decía hace un momento, era una iglesia, una comunidad milagrosa también dentro de su carácter. Eso es lo que reflejaba, porque dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí voy a ir un poco rápido porque ya lo mencioné también. Y vamos a ver cuántas cosas hicieron los apóstoles y también el Señor Jesús. Y el enfoque era para que viendo al final de cuentas esas señales, crean que el Señor Jesús era real, era verdadero. Que lo que Dios dijo se cumplía. Por lo tanto, amados hermanos, estas maravillas y señales estaban diseñadas para atraer la atención y señalar verdades espirituales de que tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Esta era parte de la identidad. Y lo vemos también en la palabra del Señor cuando vemos a Pedro, cuando sanó al paralítico de Lidia. También vemos ahí en otra ocasión cuando vemos la sanidad de Dorcas, cuando Pedro también fue y sanó y resucitó. Entonces vemos cosas sorprendentes que servían de testimonio para esta comunidad viva en el Señor. Otra de las cosas que reflejaba el carácter era una comunidad participativa. Dice la palabra del Señor en el versículo 44 al 46 que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dice el versículo, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. No está diciendo que vivían en una quinta, sino está hablando de una unidad espiritual, de una vida participativa. Si ellos se decidían a hacer algo, no dejaban solito a los apóstoles, sino ellos tenían un solo sentir. Y esto, hermano, nos conlleva a que podamos nosotros comprometernos cada vez que la iglesia es desafiada. Tenemos al pastor Josías, que está a cargo, que es responsable de la iglesia aquí. El pastor nos desafía, vamos a hacer algo, vamos a evangelizar, vamos a salir, vamos a hacer esto. La pregunta es, ¿aparecemos los 100? Nos falta ser cada día más participativos, porque no estamos obedeciendo al pastor, estamos obedeciendo una voluntad de Dios para alcanzar a la gente que finalmente necesita conocer a Dios. El carácter también reflejaba una comunidad alegre. Dice que todo lo hacían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Esta palabra sencillez de corazón es un término muy interesante. La sencillez de corazón implica simplicidad. Vale decir, ellos disfrutaban de lo que tenían. De repente un día te invitan a una casa, ¿no? Y te dan un pan solamente con té. Y vas a reclamar, es que yo como con jamón del país. Ellos disfrutaban de lo que Dios traía, con sencillez de corazón. La simplicidad para ellos era bastante. Ese término también significa libre de rocas, o sea, libre de trabas, de obstáculos. Para ellos no era un problema disfrutar de lo que Dios bendecía. Ellos eran personas gratas, agradecidas con lo que recibían de Dios. Disciplinas espirituales, carácter transformado. El Señor, ¿qué dice? Que debemos agradecer en lo poco y en lo mucho. Esta comunidad era una comunidad que vivía con alegría y sencillez de corazón, y sobre todo termina diciendo el versículo 43a, alabando a Dios. En otras palabras, esta comunidad se centraba en Dios, en sus bendiciones, y esto le producía mucho gozo, y por eso ellos cada vez reflejaban o recordaban las maravillas de Dios en sus vidas para mantenerse cada día con un corazón sano, con un corazón gozoso, con un corazón exageradamente, como decía al inicio, lleno de manifestación de alegría.
Aquellos que se glorifican a sí mismos y buscan su propia preeminencia, que se vean ellos, nunca conocerán el verdadero gozo. Hay gente que le gusta brillar. Hay gente de repente que le gusta ser admirada. Pero déjame decirte que esa alegría es efímera. Solamente aquel que centra su propósito en Dios puede tener una verdadera felicidad. Filipenses capítulo 2, versículo de 1 al 2 dice lo siguiente: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, escuche, el apóstol Pablo dice, completen mi gozo, completen mi gozo. No pido más, dice. Sintiendo lo mismo, dice, teniendo el mismo amor, unánimes, tengan el mismo sentir, sintiendo una misma cosa. El apóstol Pablo escribió mucho con sus cartas pastorales precisamente para eso, para enseñarnos, para formarnos, cartas pastorales, para darnos el horizonte de cómo debemos de andar. Y finalmente, la distinción de esa iglesia viva, dijimos nuevamente, disciplina espiritual, práctica de mis responsabilidades espirituales. ¿Va a cambiar mi vida? Voy a tener un carácter transformado a la imagen de Dios. Y si tengo un carácter transformado, entonces también, así como esta iglesia, tenía una influencia espiritual. Yo quiero terminar con algo precioso. Dice, una de las características dentro de este punto es que la iglesia era una iglesia, una comunidad atractiva, porque dice el versículo 47, segunda parte, que tenían el favor de todo el pueblo. Así dice en la versión Reina Valera. La versión NTV dice algo que suena más bonito. Dice así, y disfrutando de la buena voluntad de la gente. En otras palabras, el impacto que creaba el carácter de estos creyentes, que eran parte de una comunidad viva, impactaba y podían ellos disfrutar de la aprobación de la gente que aún no conocía al Señor. Escuche bien lo que le voy a decir. Aquí hay algunas razones porque las personas encontraban precisamente el favor de Dios, aunque la gente no conocía a Dios, no había tomado esa decisión. Hay un filósofo en el siglo II, este filósofo se llamó Arístides de Atenas, y se encontró precisamente un escrito que definía cómo eran esos cristianos, cómo se veían esos cristianos. Y este escrito dice así, estaba dirigido al emperador romano Adriano, ¿no? Esto se estima que fue escrito en el año 123 o 124 después de Cristo. Pero miren cómo se veía, miren el impacto de alguien que ni siquiera conocía a Dios, pero sin embargo esta carta parece la defensa del Evangelio de Cristo. Escuche bien, aquí le he puesto una parte, pero esté atento. Arístides, cuando se presenta al emperador romano, le dice lo siguiente, él intentando que los cristianos ya no sean perseguidos. Ahora dice, los cristianos, oh rey, al propagarse y buscar, han encontrado la verdad, porque conocen a Dios y confían en Él, el creador del cielo y la tierra, que no tiene quien lo iguale. De Él recibieron aquellos mandatos que han esculpido en sus mentes y que observan en la esperanza y expectativa del mundo venidero. Sigue hablando Arístides. Es por eso que no adulteran, ni cometen inmoralidad, no dan falso testimonio, no malversan, ni codician lo que no les pertenece, honran a padre y madre, hacen bien a sus prójimos, cada vez que deben juzgar, lo hacen rectamente, no adoran ídolos,
hechos a imagen humana. No hacen a los demás lo que no quieren que les hagan y no comen lo sacrificado a ídolos. A quienes los oprimen, los exhortan y convierten en sus amigos. Hacen bien a sus enemigos. Sus esposas, oh rey, son puras como vírgenes y sus hijas son modestas. Sus hombres se abstienen de todo contacto sexual ilícito y de impureza en espera de la recompensa que ha de venir en otro mundo. En cuanto a sus siervos y siervas, con sus hijos, si los hay, los persuaden a volverse cristianos y cuando lo hacen, los llaman hermanos sin distinción. Se niegan a adorar dioses extraños y siguen su camino con toda humildad y alegría. No existe falsedad entre ellos, se aman unos a otros, no se olvidan de las necesidades de la viuda y rescatan al huérfano de la persona que lo violenta. El que tiene provee al que no tiene, de buena gana y sin jactarse. Cuando los cristianos encuentran a un extranjero, lo llevan a su casa y se regocijan por él como por un verdadero hermano. No llaman hermanos solo a quienes están ligados por lazos de sangre, sino a quienes están hermanados según el Espíritu y en Dios. Y va terminando el argumento de Arístides. Dice, cuando uno de sus pobres se va del mundo, cada uno provee para su sepultura según su capacidad. Si oyen que alguno de sus miembros está preso o oprimido por causa del nombre del Mesías, todos proveen para las necesidades del afectado y si es posible redimirlo, lo liberan. Si hayan pobreza en medio de ellos y no han guardado alimentos, ayunan 2 o 3 veces, 2 o 3 días, a fin de poder suplir las necesidades de los desprovistos. Observan escrupulosamente los mandamientos de su Mesías, viviendo de manera sincera y sobria, como les ordena el Señor su Dios. Cada mañana y cada hora alaban y agradecen a Dios por la bondad que les prodiga y agradecen por los alimentos y por lo que deben. Y este último párrafo, y si alguna persona justa muere entre ellos, se regocijan y agradecen a Dios y escoltan el cuerpo como si estuvieran pasando de un lugar a otro cercano. Cuando les nace un niño, alaban a Dios. Si muere la infancia, le agradecen más a Dios por alguien que ha pasado por el mundo sin pecado. Y escuche esta última parte. Pero si a uno de ellos muere en su iniquidad o en sus pecados, se lamentan con amargura y tristeza, como quien está a punto de cumplir su condena. Tal, oh rey, es el mandamiento dado a los cristianos y tal es su conducta. ¿Qué le parece? Un hombre que no es cristiano, pero que sin embargo el impacto de una iglesia viva que practica sus deberes espirituales, que ha sido transformado por el poder de Dios, puede impactar y transformar. ¿Ustedes creen que al leer o escuchar este testimonio, cuánta gente no quisiera seguir al Señor? ¿Cuánta gente no admira hombres como estos? El solamente de leerlo, yo creo que nos pone al descubierto y de repente nos hace sentir hasta mal de lo que muchas veces dejamos de hacer como hijos de Dios. Finalmente termino con esto, que la iglesia, dentro de ese impacto que hacía, era una comunidad creciente. ¿Cómo no va a crecer con ese testimonio? ¿Cómo no va a crecer? Dice la palabra que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían de ser salvos. En otras palabras, la evangelización era eficaz en esos tiempos. El carácter de la iglesia era un gran testimonio, era la mejor predicación. Dice Hechos 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Y la palabra dice que no solamente añadió al inicio,
sino añadió cada día a quienes habían de ser salvos. Bernabé, un día alegre, va a decir a los que Dios ha predestinado para salvación. En otras palabras, Bernabé no estaba preocupado si es que esa persona tal vez en ese momento se convertía o reaccionaba bien. Para él no era una limitación. Él tenía que hablar, él tenía que enseñar. Él entendía que la salvación proviene de Dios. Él entendía que esos asuntos de Dios Él no los puede controlar y que ya Dios había determinado. Lo que él descansaba era en el poder de Dios para que Dios pueda traer en el tiempo perfecto a quienes debían de ser salvos. Ahora yo te pregunto ahora, ¿cuál es el problema de nosotros como creyentes hoy? Hemos visto el modelo de la iglesia. Queremos ser una iglesia viva. Yo sé que en el fondo de tu corazón lo primero que decimos es sí, o tal vez pensamos, somos una iglesia viva, pero realmente con este estándar que vemos, ¿vivimos como una iglesia viva? ¿Vivimos como una iglesia viva? El principal problema que enfrenta el cristiano de hoy para no vivir su fe de una manera genuina son las distracciones y presiones de un mundo moderno. El creyente de hoy está tan entretenido, tan distraído, que no tiene tiempo para leer la Biblia, pero sí tiene tiempo para estar 5 o 6 horas en el TikTok o en el Facebook, o para desarrollar sus pasiones que más le gustan. Hemos perdido la pasión. Hemos perdido admiración por la muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos perdido pasión por la eternidad que se viene para todo hombre y mujer fiel a Dios. Y algunas cosas que debilitan, por ejemplo, solamente las menciono, es el materialismo y la comodidad. La búsqueda del éxito, el dinero y bienestar pueden fácilmente desplazar la centralidad de Cristo. La rutina religiosa que hablamos al inicio, que nos hace pensar que asistir a un culto o actividades que hago sin tener un encuentro personal y profundo con Dios. Ojo hermano, tú te puedes hacer muchas cosas, pero si no tienes un acercamiento profundo con Dios, te animo a reflexionar. Te animo a reflexionar. La falta de oración y comunión que decíamos que es básico para nuestra vida. Sin esta vida espiritual, sin la palabra de Dios, nuestra fe se enfría y pierde fuerza. Las influencias culturales, ya decíamos, las ideologías, el entretenimiento, corrientes sociales, pueden diluir nuestros valores cristianos. Tantas ideologías que hay ahora en las empresas. Todas enfocadas a destruir la familia, a la tolerancia, a todo lo que viene. La pregunta es, ¿te estás adaptando a eso o estás siendo luz en medio de la oscuridad? Pero todas esas cosas opacan. El temor al rechazo. Mucha gente calla su fe por miedo a las críticas o las burlas. Y finalmente el más destructivo, el individualismo. Porque quiero todo para mí. Es mi tiempo. Métete con todo, pero no te metas con mi tiempo. Es mi vida. Yo sirvo a Dios, no a tu manera, a mi manera. Todas esas cosas hacen que nosotros no vivamos apasionadamente para el reino de Dios. Mateo 13:22 dice, y nos recuerda que hay una semilla que cayó en una tierra que no era correcta. Dice que fue sembrado entre espinos. Dice, representa al que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa.
le quitan el fruto. No lo hacen producir. ¿Qué cosa? El afán y la riqueza. Reflexionemos, tal vez ese sea nuestro caso. El afán de cualquier cosa. ¿Qué nos afana en esta vida que nos hace desplazar a Dios? ¿Qué nos quita el tiempo para Dios? Las riquezas también nos tuercen el ojo para otro lado. Romanos 12:11 va a decir, en lo que requiere diligencia, ¿qué dice? A ver, un mal que tenemos los cristianos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes más bien en el espíritu, sirviendo al Señor. Una de las cosas que destruye nuestra comunión con Dios y las disciplinas espirituales es la pereza, la flojera que tenemos para hacer las cosas. Tenemos la oportunidad de hacer algo ahora y decimos, mejor después, más tardecito. Y así pasan tiempo, meses y nos enfriamos. Y finalmente quiero terminar con esto. Todo, hermanos amados, en medio del caos que de repente podemos vivir ahora, en medio de las luchas que estamos ahí, queriendo salir, queriendo dejar que Dios haga su obra, pero mi carne no me deja, tenemos una palabra que nos anima, que nos exhorta en primer lugar. Apocalipsis dice, capítulo 2, versículo 4, en el mensaje a las iglesias. El Señor Jesucristo exhorta a la iglesia de Éfeso, le dice, pero tengo contra ti que has perdido, dice, tu primer amor. Amados hermanos, algo que nos debe hacer reflexionar. Usted sabe lo que significa lo que es el amor. Y siempre hago esta comparativa. Cuando estabas enamorado de quien ahora es tu esposa o de con quien vives ahora, ¿qué hacías? Tengo una pregunta, ¿qué hacías? Si no tenías plata, ¿qué hacías? Y tenías que caminar y tenías que viajar 50 kilómetros. Hasta caminando te ibas. Si no tenías plata para darle un regalo, hasta prestado te hacías. Te esforzabas por dar lo mejor, ser la mejor carta de presentación, ¿o no? Pero el Señor está diciendo aquí, pero tengo algo contra ti. Has perdido tu primer amor. Has dejado de amarme. Has dejado de buscarme. Has dejado de honrarme, de valorarme. Para ti ya no soy el primero. Por eso vives así. Pero me regocijo porque este mismo pasaje también trae la solución. Versículo 5 va a decir, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda por tanto de dónde has caído y haz tus primeras obras. Mira, el Señor es tan bueno que te dice, mira, si tú ahorita estás así como estás, yo te quiero dar una oportunidad. Mira hacia atrás. Date cuenta dónde fue tu caída para que estés donde estés ahora. Y no te quedes estacionado ahí, sino da el primer paso. Ven a mí nuevamente, dice el Señor. Recordemos lo que dice la palabra, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los voy a emblanquecer como la blanca lana. Hoy el Señor también te está llamando a ser parte de esa iglesia viva. Yo te pido en el nombre del Señor que tomes una decisión de recordar de dónde has caído, de arrepentirte y de hacer tus primeras obras. El Señor va a recordar algo para que no tomes en broma tal vez y digas, mañana lo haré. Pues si no, vendré pronto, dice, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Quitar el candelero de su lugar significa, ya no vas a brillar. No vas a cumplir el propósito que yo diseñé para ti. En esta mañana, hermano amado, termino solamente haciéndote un llamado.
Tal vez en esta mañana pueda haber alguien que recién viene por primera vez y tal vez aún no ha entregado su vida a Cristo. Dios es el único que tiene el poder para transformar la vida. Dios es el único que puede hacer que realmente nuestra vida tenga sentido. Tal vez puedes estar viniendo tiempo a la iglesia. Tal vez puedas haber escuchado del Señor cuántas veces, pero nunca le dijiste de corazón: Señor, aquí está mi vida, haz lo que quieras de mí. Tal vez te toca decir ahora como Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En esta mañana te recuerdo que hoy es tu oportunidad, si esa es tu situación. Así que mientras la iglesia ora, mientras la iglesia va orando, este primer llamado le hago a aquel que de repente no ha entregado su vida a Cristo aún. Tal vez en esta mañana quiere decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero rendirme a ti. Yo quiero, Señor, ser parte de esa iglesia viva, que viva para ti. ¿Hay alguien esta mañana que quiere entregar su vida a Cristo? ¿Hay alguien esta mañana que quiere decirle: Señor, aquí estoy, hazme nuevo? Si es tu decisión, solamente quiero ver tu mano levantada, si fuera así. ¿Hay alguien esta mañana que quiere entregar su vida a Cristo? Y si todos ya somos en la fe, si todos ya conocemos al Señor, también este es el tiempo que le pueda decir al Señor: Señor, he mirado atrás y me he dado cuenta que he perdido mi primer amor. Y quiero que me renueves, Señor. Quiero, Señor, que me des una oportunidad, que me limpies y me transformes. Quiero despojarme del viejo hombre que está viciado en mí, de tantos años de andar a mi manera. Yo quiero ser parte de esa iglesia viva. Si ese es tu deseo, y esto no es una obligación y te lo digo así de todo corazón, si es tu deseo eso, te invito a ponerte de pie para orar juntos. Y que tú le puedes decir: Señor, en esta mañana, Señor, te necesito. Necesito volver a las prácticas espirituales. Enséñame a amar la oración. Enséñame a amar tu palabra. Ayúdame, Señor. Padre, en esta mañana te bendecimos. Te alabamos, Señor, porque solamente tú eres digno de toda gloria, de todo honor. Gracias, Señor, porque tú vienes por una iglesia que te ama. Gracias porque no permites que vivamos engañados, porque no nos traes un evangelio superficial, porque no nos traes un evangelio que nos hace sentir bien cada domingo, sino que confrontas nuestras almas, así como nos das esperanza también. Padre, gracias porque en esta mañana podemos reconocer que te necesitamos, Señor. Te necesito, Dios. Y traigo a mi mente, a mi corazón, también los mejores momentos que pude haberte dado en mi relación contigo, y los añoro ahora. Y te pido que me ayudes, Señor. Ayúdame, Dios. Ayuda, Señor, a tu iglesia que está aquí. Tal vez tantos de ellos con sus propias crisis. Tal vez, Señor, tantos de ellos sin ver un resultado. Tal vez dolor tras dolor. Y tal vez en algún momento hasta la culpa te pueden haber echado. Perdónanos, Dios, como iglesia. Ayúdanos, Señor, a vivir como una iglesia viva, apasionada, que vive para el reino de los cielos. Esa es lo que debe ser, Señor, nuestra cultura en este mundo, porque nosotros no somos de aquí. Te pertenecemos a ti, oh Dios. Perdónanos, Señor. Enséñanos, ayúdanos, ministranos, Señor. Haznos saber cuando fallamos. Corrígenos, Señor, cuando fallamos.
Abre nuestros ojos, Dios. Ayúdanos a nosotros como hermanos a corregirnos en amor, porque un día estaremos contigo para siempre. Que no nos veamos como rivales, Señor, sino que nos veamos como un pueblo unido, así como Arístides, Señor, pudo dar fe de lo que realmente somos o lo que deberíamos ser como hijos tuyos. Gracias, Dios, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.